Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta serie donde estoy analizando todos los episodios de The Last of Us. Hoy es 11 de febrero y el episodio salió ayer 10 porque lo adelantaron gracias al Super Bowl, así que ese es el que estaremos analizando el día de hoy. Como siempre, este análisis va a estar fundamentado principalmente en el podcast oficial que sale después de cada episodio, así que es una especie de análisis, resumen del podcast, más los pensamientos que tuve durante el episodio. Así que vamos a comenzar. Como siempre, una de las grandes diferencias que uno se da cuenta como espectador es que, a diferencia del juego, en donde solamente puedes seguir a Joel y Ellie porque tienes un punto de vista, porque siempre estás controlándolos a ellos dos y la historia se mueve a través de estos dos personajes, en la serie aprovechan este recurso de poder saltar entre incluso épocas, pero principalmente de poder saltar entre pantallas, digamos, para seguir un personaje y después a otro y después a otro, para enriquecer la historia original. Este episodio nos responde preguntas que nos dejaron en el episodio anterior. ¿Quién es Henry? ¿Quién es Sam? ¿Por qué Kathleen está detrás de ellos? De nuevo nos encontramos con una diferencia fundamental en cuanto al juego y la serie. En este caso deciden poner a Sam como un personaje sordo. Y además, que es algo que yo no recordaba del juego, en este caso es más pequeño en edad. Pero una de las cosas que yo me pregunté fue ¿por qué hacer que Sam sea sordo? ¿Qué es lo que aporta a la historia? Porque yo instintivamente sí pensé muchas cosas como de que, ok, es interesante el hecho de que se tengan que comunicar en silencio en una ciudad en donde los están buscando, y sí le da como una capa más interesante porque te empiezas a preguntar, ok, ¿cómo ha sobrevivido todo este tiempo si ha tenido esta discapacidad? Sobre todo en un mundo en donde si ya antes del apocalipsis no había inclusión, imagínate ahora. ¿Por qué tomar esta decisión? Y en el podcast mencionan varias cosas interesantes. Evidentemente, a lo largo de la serie y a lo largo de la historia se empiezan a ver paralelos entre la relación de Ellie con Joel. Joel claramente ve a Ellie como su hija y hay un poco de cosas que ya a este punto empiezan a ser obvias. Y justamente por eso viene lo de la sordera, o al menos eso comenta Craig, que dice que ellos estaban pensando, ok, Henry y Sam se van a tener que comunicar y vamos a verlos en este tiempo mientras están solos en este ático, escondiéndose de estos revolucionarios. Y dice, ¿cómo se ve la comunicación entre Henry y Sam? Que es algo que me dejó loca. Justamente como ya empiezan a haber muchos parecidos y muchas cosas repetitivas de que, ok, Joel ve a Ellie como su hija, él dijo que necesitaba algo que diferenciara de estas dinámicas y que se inspiró en una serie que había visto de personas sordas, hecho y escrito por personas sordas, que se tenían que comunicar en un mundo que no estaba hecho para ellos. Y pensó, ok, en un mundo que es demasiado verbal, en donde Ellie es demasiado verbal porque habla, habla y habla, esto termina dando un poco de incluso intimidad en la relación de Henry y Sam, porque todas estas escenas son en silencio. Entonces genera un contraste y además lo diferencia un poco de la relación que tiene Ellie con Joel. De hecho, hay una parte muy cómica en donde Neil le dice a Craig, ¿qué bolas que a ti se te ocurrió y a mí no? Y todo esto le termina dando como una capa extra a la historia de profundidad a estos personajes, que no son solamente NPCs para el checkpoint que uno tiene que pasar en el juego, sino que los convierte en personas. Toda esta idea de unir la parte de Henry Sam con cosas que te hintean en el juego pero no te explican sobre cómo en Pittsburgh, que en este caso es Kansas, es esta ciudad donde las personas se rebelaron ante Fedra, es súper interesante y es una de las razones por las que ver una serie sobre algo que ya jugaste es interesante, porque te explican ciertas cosas que en el juego no viviste de primera mano. Una de las cosas interesantes también es cómo tuvieron cuidado con la lengua de señas en este episodio, ya que una de las cosas que ha demostrado Craig a lo largo de los podcasts y de los episodios es que le interesa mucho la inclusión. En el episodio de Billy Frank le preguntó a personas de la comunidad que qué opinaban, que si el guión estaba bien, cómo era la relación de dos hombres gays adultos e incluso viejos, cómo se veía esa relación para poder hacerla lo más accurate posible. Y en este caso fue lo mismo. Quería que el actor de Sam fuese sordo, que hablara lengua de señas americana. También tenía un supervisor de lengua de señas para el personaje de Henry, que incluso lo regañaba cuando se equivocaba, en especial, y esto me llamó la atención, en la velocidad en la que hacía las señas, porque dijo que le parecía importante que personas sordas que vieran el episodio no agarraran y dijeran, ajá, eso está equivocado. Quería que se sintiera lo mejor posible. Algo particular en toda esta parte es que esta historia secundaria que sucede en Kansas es toda nueva. Y aquí viene una de las cosas que yo le respeto mucho al director en las diferencias que notó entre el juego y la serie, y qué cosas podía profundizar en la serie por el medio que están utilizando, en este caso televisión y lenguaje cinematográfico. Para él era importante que esta parte, si la iban a hacer con personas, no se sintiera como que son NPCs. La idea era que se sintiera esa justificación de por qué estas personas existen en este universo. No es simplemente como cuando en el juego tú sabes que ciertos checkpoints son para matar ciertos NPC, cuya única finalidad es hacer de esa parte entretenida a punto
punta de mecánica. La idea aquí era profundizar una de esas zonas que en el juego son más como que quedaron los vestigios de algo que pasó en el pasado. Aquí la idea era traerlo al presente, o así lo veo yo. Es darle al espectador un poquito más de contexto de cómo funciona el mundo. Que de nuevo, como en el juego solamente podemos tener un punto de vista que recorremos a través de Joel y Ellie, y que no en todas partes era justificable darte este contexto o esta historia. Aquí de nuevo, como el formato lo permite, podemos saltar entre cámaras y ver lo que están haciendo estos personajes sin necesidad de hacerlo a través de Ellie y Joel. Aquí mencionan algo muy interesante y es la diferencia del papel que está haciendo Henry en esta historia, en la serie y en el juego. Porque en el juego es un NPC activo que necesitas que sepa matar porque te va a ayudar a pasar un checkpoint. En cambio aquí su función es un poco más moral, un poco más humana. Aquí no necesitas que mate. Su aporte es distinto, pero el outcome sigue siendo el mismo, que es el tema recurrente que hemos tenido durante esta serie de videoanálisis de los episodios. Todos los cambios han sido hechos teniendo en cuenta el big picture, es decir, cuál es el gran aporte a la historia que hacen estos personajes, cuál es el aporte que le hacen al recorrido moral, emocional, humano de Joel y Ellie, y qué cambios puedo hacer en el medio que terminan siendo un embudo para llegar a lo mismo. Y que por eso, en este canal por lo menos, aplaudimos todos los cambios porque todos han sido así, incluyendo este. Aquí se dan cuenta que como no necesitan que mate, esto es una cosa que también los separa de Joel y que genera contraste. Tú encárgate de matar, tú eres el malote, tú eres el machote, tú eres el que sabe usar armas. Yo tengo la inteligencia que nos va a sacar de la ciudad. Yo tengo el plan, tú eres la armadura. Y hablando de las diferencias, vamos a hablar de uno de mis momentos favoritos del podcast de este episodio. Troy Baker, que es quien hace la voz de Joel en el juego, le pregunta a Neil y a Craig: ¿ustedes están cambiando cosas simplemente para tener a la gente en el borde de la silla que diga, wow, no sé qué es lo que va a pasar, todo está diferente? ¿Es esa la razón de los cambios? A lo que Neil contesta, casi que extrañado por la pregunta, y dice: nunca tuvimos realmente una conversación de vamos a hacer cambios simplemente para que la gente, ¿sabes?, se sorprenda, sino que todos los cambios eran teniendo en cuenta la diferencia del medio en donde están contando la historia. ¿Qué es lo mejor para la historia? ¿Qué es lo que necesita la historia en este nuevo medio? ¿Qué le puede aportar? ¿En dónde puede enriquecer al juego? Y Craig particularmente dice que una cosa que pasa cuando estás haciendo storytelling es cómo puedes mantener vivo el misterio de alguna forma. Es decir, que el espectador se esté preguntando cosas, independientemente en este caso de si hay diferencias o no, sino que una buena historia te tiene preguntando por qué los personajes están haciendo esto, qué hacen, por qué, cuándo van a responder estas interrogantes que yo tengo. Las típicas, en inglés se llama como que WH questions, porque es when, where, why, what. Si logras que el espectador esté haciéndose todas estas preguntas y que lo vas guiando, termina siendo una buena historia, o por lo menos entretenida. Algo que a lo largo de la serie me ha parecido interesante es cómo toma tropes que están desgastadas por la media, porque saben que siempre existen, digamos, características o ciertas dinámicas entre relaciones que se repiten a lo largo de historias contadas en Hollywood, y aquí agarran eso que tú estás esperando, esa respuesta natural de lo cliché, y le dan la vuelta. En los episodios anteriores era como Ellie, por ejemplo, tú sentías que cuando agarraba la pistola era va a ser un fastidio, va a ser un problema, va a ser una cosa estúpida, y termina siendo útil. O por ejemplo como ella en el episodio 4, en vez de rogar por misericordia, de salvar al chico, ella sabía que eso era lo que tenía que pasar, porque por lo general las niñas son como símbolo de inocencia, y aquí simplemente fue como entender la realidad del universo. Con Perry y con Kathleen pasa algo similar. Cuando ella le da todo el monólogo de que el hermano era muy buena gente y le pidió perdón para Henry, y ella decía eso no sirve de nada, tú lo que estás esperando es que Perry le diga tipo, sí, tu hermano tenía razón, deberíamos bla bla bla, perdonar, etc. Aquí más bien le dice, mira, él no cambió nada, tú por otro lado sí lograste algo, nosotros estamos contigo, tú mándanos y nosotros cumplimos. Y mencionan en el podcast que esto como que te da el tono completo de la serie y del mundo y del universo. Gente como Kathleen es la que sobrevive en este mundo, y la gente no anda con moralidades, clichés ni ridículas de hay que ser buena gente, así son las cosas y punto. No voy a ahondar mucho en lo específico de los cambios de algunas escenas y de algunas cosas que en el juego son así, en otro, sino voy a tratar de hablar de la generalidad del asunto y de qué cosas aportan. Sin duda una de mis cosas favoritas, si no realmente la favorita, es todo lo relacionado con la escuela. Todo este tiempo hemos hablado de cómo la serie termina enriqueciendo el juego, cómo la serie
aporta a lo ya establecido en el juego y cómo lo mejora porque el formato permite muchas licencias, como lo de los puntos de vista, por ejemplo. En este punto particular, cuando hablan de toda la escena de los túneles y de la especie de colegio que se consiguen, y en el juego es literalmente un colegio, y hay todo un quest, una cosa, de hecho te consigues al bloater ahí, y mencionan algo de lo que probablemente vaya a ser un video más adelante, el concepto de environmental storytelling, que es básicamente la narrativa del ambiente, se traduce más o menos así. Y según esta página de Game Developer dice que es el arte de arreglar cuidadosamente la selección de objetos disponible en el mundo del juego que sugiere una historia para el jugador que los ve. Y una mecánica para hacer este tipo de storytelling es la carta que le dejó Frank a Bill en el juego. Y esta mecánica de las cartas se utiliza a lo largo de todo el juego, incluyendo la parte del colegio. ¿Por qué menciono esto? Porque en el podcast mencionan, así como ya hemos hablado de cómo la serie enriquece al videojuego, en este caso toda esta historia del colegio, de todo lo que te enteras a través de las cartas, es mejor experimentarlo así. Toda esta historia de esta gente que vivía bajo tierra, que sobrevivió durante todos estos años, y toda esta historia que te vas enterando a través de estas cosas que vas consiguiendo mientras estás jugando. Craig, que es el director de la serie, dice, mira, eso me generó un impacto maravilloso cuando lo jugué, y sí, podría ser un episodio dedicado a eso, pero en realidad siento que es mejor así. Y si tú como espectador no quieres jugar el juego por X, Y o Z razón, existen maneras de enterarte o de ver el gameplay o todas estas cosas, incluso piratearlo, para descubrir esto así, y es mejor como está en el juego. Y me parece muy bonito que sean muy conscientes de, ok, no solamente voy a tomar esta historia que está como a medias, porque no es que está a medias, pero es como mucha gente piensa que las adaptaciones son, y la voy a mejorar con televisión, sino que también es sentarse y darse cuenta que, ok, la televisión no me va a dar esta misma experiencia de esta misma forma, y es más enriquecedora dejarla como está en la original. Hablemos de la parte del snipe. Esta es otra cosa que también entienden y mencionan que, ok, en el juego va a ser mucho más emocionante porque el jugador es parte de la acción que se está tomando, y en la serie van a pasar a ser simplemente espectador. Aquí se pierde un poco de la inmersión y de la riqueza del asunto. ¿Qué podemos aportar en esta parte que no sea la acción que pueda darle peso a la existencia de toda esta escena? Cosa que está de más decir que me parece muy positivo, porque es entender tus fortalezas, entender las fortalezas del otro medio, entender tus debilidades y entender las debilidades del otro y hacer la balanza. Que ya de por sí es un proceso consciente que es superior al que muchas personas hacen al crear historias de Hollywood. Pero bueno, eso es otra historia. Algo que me dio mucha satisfacción es que cuando están todos escondidos detrás del carro, uno como espectador dice, este tipo tiene una puntería tan mala como los Stormtroopers. Es evidente y es casi cliché que te molesta. E inmediatamente Joel lo menciona. Este tipo tiene una puntería de mierda, no me va a matar ni a mí ni los va a matar a ustedes. Lo vuelve meta. Y nos hace preguntarnos por qué este tipo tiene una puntería tan mala. Y estas son las preguntas que hacen de la serie interesante. ¿Qué es lo que había mencionado antes? Las WH questions que hacen que el espectador esté siempre como pendiente de lo que va a pasar. Y pues cuando llega Joel a la habitación y se encuentra con este señor, nos responde todas las preguntas que teníamos. La nueva pregunta es, ¿por qué hay un señor así cuidando esta zona? Es un contraste muy grande, igual que en el episodio anterior, que nos preguntábamos por qué Kathleen, que parece una profesora de kindergarten, es la líder de esta revolución. Son estos contrastes que hacen de estos personajes más interesantes. Y en este caso es porque Fedra ya no está y los que quedaron a cargo son simplemente personas. La gente que decidió confiar en Kathleen, la gente que había disponible, pues a repartirla por todas partes para cuidar a todo el mundo y a cuidar la revolución. Ahora, toda esta parte de acción, por lo general a mí personalmente es la que siempre más me fastidia, porque mi parte favorita siempre va a ser cómo se desenvuelven los personajes, la parte humana del asunto, pero hay una cosa que sí me gusta mucho fijarme y es el aspecto técnico, la parte del diseño de producción, dirección de arte y todas estas cosas. Me encanta cuando eso lo mencionan también en el podcast. Justamente una de las cosas que a mí más me gusta de esta serie en particular es que se le está dando demasiada importancia a hacer los efectos prácticos, es decir, no es toda una pantalla verde que lo graban con unos arneses que salen volando por ahí la gente y tal, como en Marvel, que yo particularmente yo no disfruto. Yo sé que hay mucha gente que le encanta, a mí me aburre un montón. Yo amo los efectos prácticos. Mencionan que la compañía, que es la que se encargó de los efectos especiales, se encarga muy bien de que tú no te des cuenta de qué es un efecto práctico y qué es efectos especiales, porque toda esta ciudad la construyeron y se nota, cuando tú estás viendo esta escena, tú notas que las cosas están construidas, y es una cosa que yo personalmente agradezco mucho, y que cuando efectivamente hay
VFX, me imagino que por cuestión de explosiones, por cuestión de los tiros, o por ejemplo cuando le arrancan la cabeza a esta gente, ellos mencionan beautifully blended, es decir, como espectacularmente mezclado, que no te das cuenta cuando empieza uno y cuando termina el otro. Volviendo al plot, una de las cosas que hacía Fedra es dar un servicio, básicamente, que es: eliminamos los zombies por ti, o bueno, los infectados, te mantenemos a salvo, pero sigue nuestras reglas. Y en el momento en el que Kathleen agarra el poder y pasan varias semanas sin encargarse de los infectados, esto se vuelve un problema, evidentemente, porque está tan cegada con el hecho de buscar a Henry y matarlo por el tema de su hermano, que se olvida que Fedra se encargaba de esto. Hay una cuestión particular que mencionan con respecto al bloater, que es este infectado que es súper fuerte y no sé qué, y es que en el juego, por cómo funcionan los juegos y por el lenguaje de videojuegos, tú te das cuenta de que, ok, este es un checkpoint, este es un stage, este es un boss que tengo que matar para poder seguir. Así funcionan los videojuegos. Te encuentras una amenaza y dices, ok, voy a tener que gastar recursos que he venido recogiendo para encargarme de esta sección y voy a tener que pasar unos minutos, unas horas pasando esta parte. En la serie las cosas funcionan distinto porque los lenguajes son distintos y las situaciones y las circunstancias son distintas. En un juego tú te estás esperando morir y si te mueres no pasa nada porque vuelves y vuelves y vuelves a intentar hasta que lo pases, porque el desafío es pasar esta amenaza y estás esperando morirte varias veces. O sea, eso es como funcionan los juegos. En cambio, en una serie el razonamiento es distinto. Y aquí me parece interesante porque lo que dicen es, si tú estuvieras en la vida real viendo esto, tú dices, eso es completamente fuera de mi alcance, es una cosa tan mala, tan malévola, tan difícil, tan horrible. Lo que voy a hacer es escapar. O sea, pinga, yo no voy a enfrentarme a eso. Y es lo que hacen. Esta parte realmente yo no la pillé cuando vi el capítulo, sino que fue cuando la escuché en el podcast que dije totalmente poético. El hecho de que unos minutos antes ella le estaba diciendo a Henry tipo, los niños se mueren a cada rato. O sea, ¿qué quieres que haga? Porque ella no está diciendo una mentira. Pero el hecho de que la mate una clicker, que es una niña, es intencional. Tiene que ver con el hecho de que no es como que lo tiene merecido o no, es como lo suficientemente ambiguo como para que el espectador tome esa decisión, pero como ella es una persona que se vio envuelta en esta violencia, tiene un final violento. No es, de nuevo, que sea merecido o no, sino que es como lógico que las personas que se ven envueltas en este tipo de mecánicas, en este tipo de historias, ese sea su final. Por eso, por lo menos en spoiler Breaking Bad, el final de Walter es violento, porque tú dices, si te vas a meter con el narcotráfico y te vas a meter con el cartel, pues lo más probable es que esa sea tu muerte, inevitable. Aquí pasa un poco lo mismo, o esa es como la idea detrás. Y con todo esto de salvar a los niños, que si los niños se mueren, que si este mundo es inevitablemente así, surge la pregunta que es el punto central del juego y de la historia de Joel y Ellie, y ahora Sam y Henry, e incluso Ellie y Sam. Porque sientes que tu hijo es más importante que la vida de los demás. ¿Por qué salvar a tu hijo? En el caso de Henry, salvando a Sam, entregando al hermano de Kathleen a Fedra. ¿Por qué Sam es más importante que la vida de los demás? Porque es un niño. O sea, si estamos en un mundo en donde inevitablemente todo es violento, todo el mundo se muere, ¿por qué tu niño sería más importante que el mío? Esa es una pregunta que se va a desarrollar a lo largo de la historia. Algo importante de haber hecho el cambio de Sam a ser una persona menor que lo que es en el juego es que algunas dinámicas cambian, especialmente la dinámica entre él y él, porque en el juego ellos son como más contemporáneos, es decir, no hay una diferencia de poder, digamos, tan marcada. Aquí vieron la oportunidad de, solo con el cambio de edad, al presentarlo a Ellie siente cierta responsabilidad instintiva, natural, de cuidarlo, cosa que, de nuevo, y yo sé que siempre lo repito, evidencia lo claro que es, lo mucho que se están pensando los cambios y lo positivo que es todo lo que hay detrás. Solo con este cambio permiten que ciertas cosas sucedan que enriquecen el viaje que va a tener Ellie. Y para los que jugamos el juego, este cambio de dinámicas aporta a ese final. Sin spoilers, tranquilos. Por este cambio de dinámicas se permiten hacer que Sam le muestre la herida a Ellie, porque él confía en ella, porque es mayor, porque lo va a cuidar. Mientras que un adolescente que tiene la edad más parecida a ella, tiene más sentido que desconfíe de una completa extraña. En cambio, una relación de confianza
crianza entre dos niños, especialmente uno menor que otro, facilita más ese bonding. Y de nuevo mencionan algo muy interesante. Ok, ya seteamos las bases de esta escena, él le muestra la herida a ella. ¿Qué es lo que va a pensar lógicamente el espectador? Ellie claramente va a tratar de salvarlo porque ella sabe que es inmune. Es seguir la corriente lógica de las cosas que ya han seteado. Es inevitable. Entonces ella intenta esto porque además ella se está empezando a creer el cuento de yo soy la salvación del mundo. Ella tiene la solución. Ella va a salvarlo. Ella va a arreglar este asunto. Y esto le da más profundidad incluso en retrospectiva a su relación con Joel. Porque esto es lo que quiere Joel. Él quiere salvar a las personas que ama. Esto es exactamente lo mismo. Pero como sabemos, cada paso de esta historia significa de cierta forma la pérdida de la inocencia de ella. Especialmente esto. Y esto no lo mencionan ellos, sino que lo pensé yo mientras estaba escuchando. Porque mencionan justamente que Ellie en el juego cuando ve a alguien que se suicidó, se fue por el camino fácil y Joel le dice, eso no es fácil. Y experimentar toda esta parte a mí se me hace que también es como un peso más en la mente de Joel, porque es, yo no me maté cuando Sarah se murió, yo seguí, en parte por mi hermano, pero para él fue tan horrible la muerte de su hermano, porque claro, además él lo mató él mismo, pero es como, por lo menos la veo yo así, un momento de, ¿será que a mí me importaba menos Sarah? Porque yo sí pude seguir, o sea, no sé, me parece que le da como más profundidad a todo el asunto. Cuando estaban Joel y Henry hablando en el colegio, que él y Sam estaban jugando fútbol, él dice que todo este mundo es más fácil para los niños que para los adultos porque los niños no tienen a nadie que los necesite a ellos en el sentido de que no tienen que cuidar a nadie. Pero Ellie sí tuvo a Sam y además debe estar pensando, yo soy la salvación del resto del mundo. No es una niña cualquiera. Y mencionan algo muy interesante y es que Joel es un sobreviviente muy pragmático. Él no usaría su tiempo normalmente para enterrar dos personas que, o sea, él sabe que eso no va a hacer ninguna diferencia. Lo está haciendo por Ellie, dice Neil. Y es otra de esas muestras de que su relación ya está empezando a ser mucho más compleja y mucho más interesante para el espectador, pero mucho más profunda también. Hay algo muy particular de esta serie, de este juego, que a mí siempre, desde que vi el behind the scenes de casi 3 horas del juego original, que siempre me ha dado vueltas en la cabeza, y es, ustedes ni se imaginan la cantidad de conversaciones, la cantidad de información, de investigación, de toma de decisiones que hay detrás de hacer que una escena, 2 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos o el capítulo entero de 1 hora, no solamente es que resuene en el espectador en el sentido de que sea interesante, de que sea divertida, de que sea quieras seguir viendo, sino de cada frame que ponen, cada cosa que recortan, cada cosa que graban, cada cosa que escribieron, termine haciendo que la gente entienda lo que ellos quieren comunicar sin necesariamente decirlo explícitamente o literalmente con palabras. Y es una de las cosas que más me impresionan de lo bien hecha que está esta serie. Hay gente que puede decir que está aburrida, hay gente que puede decir que el juego es mucho más divertido, es mucho más entretenido, tiene mucha más acción. Yo particularmente no veo las series por eso y a mí me encantan estas cosas por otras razones, que son exactamente estas. Me gusta la no literalidad y me gusta la contundencia en la comunicación audiovisual. Es mi cosa favorita. Realmente me sorprende que uno ve la serie y se empapa de estas cosas y entiende estas cosas que cuando tú escuchas el podcast, que no necesariamente ya lo habías racionalizado, digamos, y no lo habías puesto en palabras, pero sí lo habías comprendido sin darte cuenta, y los escuchas hablando en el podcast y dices, sí, qué hola, o sea, sí, justamente eso fue lo que entendí. Ellos lo que dan es profundidad cuando están hablando y te dicen cosas específicas, pero todas esas cosas que mencionan es como, sí, yo entendí eso, o sea, no lo había puesto en palabras, pero sí, no es que te salen con una cosa que no habías entendido, ¿sabes? O si acaso una cosa muy específica de la que ya tenías algo de idea y lo pusieron ellos en palabras porque lo hicieron ellos, pero lograron transmitir. Y hay muchas veces que dicen cosas como, si tú estabas confundido en esta parte es porque tenías que estar confundido, porque justamente ese es el punto de esa escena. Y es como, sí, es verdad, tienes razón. Y ese es un poco el punto de esta serie, que es como tratar de hablar un poco al respecto y de tratar que ustedes, si no lo habían hecho, se den cuenta de todo el trabajo que hay detrás y de todas las cosas y toda la toma de decisiones que conlleva hacer una serie de este estilo, que no es tan literal. Y bueno, nada, ese fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado el episodio, espero que vayan y vean el podcast si tienen la oportunidad. Les voy a dejar el link en la descripción. Pero bueno, díganme qué piensan ustedes en los comentarios, saben que yo siempre los leo. Y nada, recuerden seguirme en todas mis redes, recuerden de suscribirse al canal, estamos ya muy cerca de los 1000 subs, sé que lo repito a cada rato, pero me ayuda muchísimo si ustedes se suscriben y si le comparten este video a otras personas o le comparten el canal a otras personas también. Entonces nada, un besote, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.